Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar el estudio entonces del libro de los Romanos en el capítulo número 2, desde el versículo 17 al 29. Voy a dar lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Vamos a orar por su palabra. Padre amado de misericordia, agradecemos, Señor, por la lectura de tu palabra, Padre amado. Te imploro, Señor, que tú seas mi ayudador, mi fortaleza, porque no confío en mí mismo, Señor. Espero que este mensaje sea de bendición para todas aquellas personas que puedan escucharlo, Señor. Pero eso solamente va a depender de ti, Padre amado. Yo me presto en tus manos como un instrumento tan solo, Señor. Utilízame por misericordia, Padre amado, para generar algo en los corazones de mis hermanos a través de tu palabra, Señor. Tú eres el Dios de la sabiduría, del conocimiento. Yo sé que tú me vas a fortalecer, Padre amado. Humildemente te lo imploro. A través de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Muy bien, empezaremos entonces el estudio de el libro de los Romanos, capítulo 2, en la segunda parte, que consta del versículo 17 al 29. Para introducir, recordamos que en la primera parte de este capítulo 2, el apóstol Pablo nos hablaba sobre el judío moral y sobre el gentil moral. Pero en la segunda parte de este capítulo, el apóstol se va a enfocar ahora de manera exclusiva, pero exclusiva en los judíos, en el pueblo del pacto de Dios. Entonces, Pablo va a rebatir el concepto de falsa seguridad espiritual de los judíos, en tres aspectos. Una falsa seguridad espiritual en donde los judíos tenían basados esa confianza en su herencia nacional. Esa es la primera. Falsa seguridad espiritual en la herencia nacional, en su herencia como descendientes de Abraham y de las promesas de Abraham. La segunda es su falsa seguridad espiritual en cuanto a su conocimiento, específicamente en su conocimiento de la ley que le fue revelada por Moisés, la ley mosaica. Y en tercer lugar, su falsa seguridad espiritual en sus ceremonias. En este aspecto
para entenderlo mejor, es en sus ritos. Específicamente en uno de los cuales más se apoyaban y más tenían seguridad, que era el rito de la circuncisión. Entonces, en estos tres grandes aspectos, el apóstol Pablo entonces nos va a rebatir estas tres falsas seguridades espirituales que tenía el pueblo judío, en las cuales ellos garantizaban y aseguraban que se habían ganado el favor de Dios y que tenían la salvación prácticamente asegurada, tenían la justicia de Dios de su parte. Entonces, vamos a comenzar a argumentar entonces, a rebatir estas falsas seguridades de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pablo. La primera entonces, la falsa seguridad de la herencia. Esto se basa en la primera parte del primer versículo que hemos dado lectura en Romanos capítulo 2, 17, en donde dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. El sobrenombre de judío. Y para entender esta falsa seguridad, hay que entender que el pueblo de Dios era muy orgulloso, y en algo en lo que más se enorgullecía era en el hecho de que les llamaran a ellos judíos, por el hecho de dónde provenía este apodo de judío. Entonces, primero hay que entender, así a grandes rasgos, de que el primer nombre que recibieron después del pacto el pueblo de Dios a través de Abraham fue de hebreos, que se desprendía del idioma el cual hablaba este grupo de personas. Luego de la salida de Egipto, y donde conquistaron la tierra prometida, que era una promesa de Dios, se les dio el nombre de israelitas, por la tierra en la cual ellos habitaban. Pero en los tiempos de Jesús, que es donde nos compete, en el contexto histórico donde está basado este capítulo, se les llamaba judíos. Entonces, hay que entender de que la palabra judío o el apodo de judío que ellos recibían se desprendía de Judá. Judá era uno de los 12 hijos de Jacob, una de las 12 de los cuales se desprenden las 12 tribus de Israel, en particular esta que es la tribu de Judá, y que hay que entender de que después que murió Salomón el reino se dividió en dos, en el reino de la casa de Israel, que eran las 10 tribus del norte, y la casa de Judá, que eran las 2 tribus restantes del sur. Y como la historia nos enseña, las 10 tribus del norte fueron esparcidas por todo el mundo y predominó en la casa del sur, la casa de Judá, la tribu de Judá, lo cual conllevó a que la generalidad de las personas israelitas que se encontraban en aquel entonces fueran llamados judíos. Entonces ya entendemos de que este nombre proviene de ahí, proviene de Judá, de la tribu de Judá. Entonces, como referencia se puede considerar en este contexto de que el nombre judío es una referencia a toda la raza que descendió de Abraham, pero a través de Isaac. Entendiendo esto, el nombre representaba, como les decía anteriormente, mucho orgullo. Ellos se sentían orgullosos de que les dijeran judío, porque ellos se consideraban algo diferente, algo distinto, superior a todo el resto de la humanidad. Ellos, aparte de ser una diferencia racial, también era una diferencia religiosa, porque de Judá, de la tribu de Judá, de los judíos se desprende su religión, que también adoptó el nombre del judaísmo. Entonces, esto denotaba el carácter distintivo frente a todos los demás pueblos del mundo. Era su distinción, era lo que ellos se enorgullecía. En otras palabras, también se le compara, era como su medalla de gran honor y orgullo, el que les llamaran judíos. Pero lamentablemente este pueblo judío había perdido su horizonte, había perdido su propósito, el propósito de su llamamiento, porque entendamos y recordemos de que la palabra judío, el apodo de judío provenía de Abraham.
Entonces, las promesas abrahámicas se recaían sobre este pueblo judío, pero el propósito original era, como dice en Génesis capítulo 12:3, dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa era la promesa que Dios le dio a Abraham y a todos sus descendientes. Entonces, aquí consta el propósito principal de este pueblo judío, que era que en ellos tenían que ser benditas todas las familias de la tierra. Ese era su llamamiento divínico. Eso era lo principal que ellos deberían enfocarse. Pero bien conocemos y entendemos de que no fue así. No fue así. Ellos, en su orgullo, en sentirse superior, en creer que ellos tenían superioridad por sobre el resto de los gentiles, no compartían el deseo, el ánimo de ser el canal a través del cual todos los pueblos de la tierra se iban a acercar a Dios. Y también un autor nos daba el ejemplo que se tipificaba como la actitud de Jonás, que Jonás tuvo una resistencia de ir y predicar allí a Nínive, porque Nínive habían sido antiguamente enemigos de ellos. Y Jonás, en sus palabras, nos dice claramente de que él sabía y conocía de que si los habitantes de Nínive se arrepentían, y Dios no iba a enviar el juicio sobre ellos. Entonces, de esta forma, Jonás huyó de su propósito y no quería, pero nosotros conocemos la historia, y finalmente el pueblo se arrepintió y el juicio de Dios no cayó sobre ellos. Entonces, este mismo espíritu está tipificado en esta actitud de Jonás, a la actitud de la mayoría de los judíos, principalmente por el orgullo. Entonces, ellos se volvieron absolutamente ciegos respecto a su propósito. Y en cierta ocasión Jesús se encontraba enseñando, como dice su palabra en Juan capítulo 8 del 31 al 32, dice que se encontraba enseñando a los judíos que habían creído en él. Entonces ahora vamos a ocupar un ejemplo para aún reforzar más este argumento de Pablo a través de las mismas palabras de Jesucristo, como le decía en Juan capítulo 8 del 31 al 32, en donde Jesús le enseñaba a los judíos que habían creído en él. Y él les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero cuando algunos de los líderes judíos, de esos líderes incrédulos, escucharon esas palabras, se ofendieron en gran manera, porque ellos consideraban que tenían superioridad y tenían independencia. Y entonces replicaron al instante y le dijeron a Jesús, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hermanos, entendamos esto. ¿Se fijan que verdaderamente había una falsa seguridad en la herencia que ellos tenían? Esa falsa seguridad la demostraron en este momento, porque inmediatamente, cuando Jesús les hablaba de cosas espirituales, ellos se refugiaron en Abraham. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Eso era su principal fortaleza, su argumento en cuanto al favor de Dios, a la justicia de Dios a través de Abraham hacia ellos. Pero el Señor les explicó claramente, y ellos no aceptaron esa enseñanza. Y les dice Jesús, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero su confusión era tremenda. Y esa confusión era en el campo espiritual, porque ellos no era algo político, porque si nos damos cuenta de hablar de libertad, ellos hubiesen dicho, quizás pensado o argumentado que porque ellos estaban bajo el subyugo de Roma, y a lo largo de la historia habían estado subyugados por otros imperios,
como los griegos, como los persas, como los asirios, los babilónicos. Entonces ellos sabían de que se estaba hablando de algo espiritual. Entonces, de cierto os digo, le dijo Jesús, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y es más, mis hermanos, esa confusión tan grande, la cual yo les estaba diciendo, los judíos, mis hermanos, su verdadera descendencia espiritual, dice su palabra, si fuereis hijos de Abraham, les dijo Jesús, escuchen con atención, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Cuando ellos entonces contestaron indignados a esto que Jesús les dijo, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús respondió, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Hermanos, desde el interior de estos judíos nació algo, mis hermanos, algo que irradiaban, porque ellos no aceptaron a Jesucristo, como Abraham sí lo hizo por fe, como decía lo último que habíamos leído. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Pero ellos no, ellos querían matar a Jesús en ese mismo momento. Procuraron matarle. ¿Y qué es lo que reflejaron? Reflejaron en sí el carácter homicida de Satanás, el Señor y Padre espiritual de ellos. Claramente, de ellos afloró quién era su verdadero Padre. Pero esto no queda tan solo así, sino que Jesús, encolerizando aún más a los líderes judíos, les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos, eso rebalsó la gota. Ellos explotaron con esa afirmación. ¿Por qué? Porque Jesús usó una palabra aquí refiriéndose al mismo como yo soy, lo que venía del pacto en Éxodo, del pacto mosaico, en donde Dios se le reveló a Moisés diciendo yo soy, y Jesús le dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces su palabra nos confirma más adelante, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Entonces, mis hermanos, de esta forma nos damos cuenta cómo Jesús desarticuló, pero por completo, esa seguridad imaginaria de los judíos, que se basaba entonces en su herencia racial, y en lo que ellos más se aferraban, que eran el solo hecho de ser herederos de estas promesas a través de Abraham. Jesús les demostró de que si realmente fueran hijos de Abraham, hubieran reconocido que Jesús era el Mesías, así como Abraham lo vio en el futuro. Ese fue el acto más grandioso de fe que Abraham demostró. No fue el creer que siendo viejo iba él a ser padre, no, sino el ver, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham lo vio a futuro, él miró hacia el futuro y vio al Mesías, pero los judíos en aquel entonces no fueron capaces de reconocerle. De esta forma hay muchos ejemplos más en donde son increpados, y uno de los más notorios es el de Juan el Bautista, cuando increpó también a los judíos. Y con este ejemplo, para terminar respecto a esta idea, cuando muy bien conocemos de memoria este versículo, cuando Juan estaba entonces bautizando y se le acercaron allí estos líderes religiosos
Y Juan el Bautista les dice: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista estaba muy consciente de que los judíos se apoyaban en el solo hecho de ser descendientes de Abraham. Y conociendo eso, el mismo Juan les dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. De esta forma, tanto el apóstol Pablo está entonces refutando esta hipótesis, así también lo confirmamos a través de palabras de Jesucristo, a través de Juan el Bautista. Y nos damos cuenta, mis hermanos, de que esa era una falsa seguridad en su herencia. Y si lo aplicamos a nosotros mismos, quizás hay personas confundidas que creen que por el solo hecho de ser criados en un hogar cristiano ya tienen la salvación garantizada, o que porque son hijos de un cierto hermano, eso ya están garantizados, su salvación. No es así, o por ser hijos del pastor. Aquí, mediante este ejemplo, nos podemos dar cuenta y tomarlo como aprendizaje para nosotros, de que esa es una seguridad falsa. Y así continuamos entonces con la segunda hipótesis que quiere refutar el apóstol Pablo: la falsa seguridad del conocimiento. Entonces, el pueblo hebreo, el pueblo israelita, este pueblo judío en los tiempos de Jesús, tenían tanta seguridad en su herencia y también tenían una seguridad tremenda en cuanto a su conocimiento, al conocimiento que les había sido revelado a ellos a través de la ley, como portadores de la ley, de la luz. Entonces, ellos también tenían esa falsa seguridad en cuanto al conocimiento de la ley. Y no tan solo podemos entender como ley al Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. No tan solo eso, sino también entendemos que toda la ley, todo el conocimiento que ellos tenían era todo lo revelado hasta Jesucristo. Entonces, todo el Antiguo Testamento prácticamente, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, profetas menores, todo caía dentro de este conocimiento que ellos tenían. Entonces, en esta revelación estaba toda la revelación acerca de estas cosas: sus pactos, sus bendiciones, sus maldiciones, sus advertencias, sus promesas, sus ritos, su ceremonia, sus estándares morales, así como su enseñanza acerca de Dios y sobre el hombre y el plan de redención. Todos estos aspectos involucraban, y ellos se jactaban en el conocimiento que ellos tenían y reafirmaban su salvación en cuanto al conocimiento de la ley que ellos tenían. Pero para entenderlo más en profundidad, el apóstol nos divide en los siguientes versículos en 4 aspectos: esa revelación divina que ya conocemos, que es el conocimiento de la ley. En estos 4 aspectos tenemos lo que ellos aprendieron de la ley, lo que ellos enseñaban acerca de ella, lo que hicieron a la luz de ella y lo que ocasionaron por quebrantar la ley. Entonces, en estos 4 aspectos vamos a desglosar entonces esta falsa seguridad del conocimiento. Lo que aprendieron acerca de la ley, en el versículo, la mitad del versículo 17. ¿Y qué apoyas en la ley? Y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Entonces, aquí tenemos lo que ellos aprendieron acerca de la ley. Entonces, si usted lo lee esto de forma aislada, puede decir: aquí el apóstol está elogiando. Y no es así, sino que es una fuerte recriminación, porque los judíos no vivían a la altura de la ley que conocían. Y ellos se jactaban de que la conocían muy bien y alababan con todo fervor, como dice el versículo: te apoyas en la ley y te glorías en Dios.
Y en realidad esa gloria en Dios en realidad era un medio para gloriarse de ellos mismos, en el privilegio que ellos tenían, en las bendiciones que ellos tenían. Y ellos se exaltaban en el hecho de todas las promesas que Dios les había hecho a ellos. Por eso el apóstol dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Conoces su voluntad. Ellos conocían, pero muy bien, lo que era bueno y lo que era malo. Pero no tan solo se refiere el apóstol a esto, a ese discernimiento, sino que también ellos aprueban lo mejor. Ellos conocían la parte más importante de la ley. Ellos lo conocían, pero Jesús, allí en Mateo capítulo 23, versículo 23, les dice, ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Por eso, hermanos, esto es muy importante, porque ellos eran instruidos en la ley, ellos conocían la ley, ellos aprobaban lo mejor y conocían lo que era mejor de la ley. Ellos tenían ese discernimiento. Se jactaban en ello, pero como dice Jesús, ellos tenían que hacer eso, tenían que hacer la justicia, la misericordia, la fe. Pero esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Precisamente las cosas más profundas de la ley fueron las que no hicieron. Por eso les dice, hipócritas. Hipócritas, ay de vosotros escribas fariseos, hipócritas, entendiendo hipócrita como una persona que finge una cualidad que no tiene. Ellos decían conocer muy bien la ley, decían enseñar muy bien la ley, pero ellos no la aplicaban a ellos mismos. Entonces, pasamos al siguiente, lo que enseñaron acerca de la ley. Dice entonces el versículo del 19 al 20, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces, no solo se sentían seguros en lo que conocían, sino también se sentían muy seguros en lo que enseñaban, y se consideraban a sí mismos como los más sabios en el campo de la religión. Y por eso aquí la palabra de Dios nos dice instructor de los indoctos. Indoctos son aquellos que no saben de religión, guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, maestros de niños, que tienen en la ley la forma, esto entendido como un croquis de algo, o sea, que tenían en la ley una forma preestablecida de la ciencia y de la verdad. Ellos se jactaban de este conocimiento y que el resto de los gentiles no lo tenían. Entonces, cuando ellos lograban convertir a un indocto al judaísmo, ¿saben lo que pasaba? Lo dejaban aún peor de como venía. Y esto no es algo que se me ocurra a mí, lo dijo Jesús, Mateo 23:15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorres mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le haces 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque estos judíos, estos líderes religiosos, en vez de acercarlos y que depositaran su confianza en Dios, ¿qué es lo que hacían? Los hacían depositar su confianza en las tradiciones, en esas tradiciones legalistas que eran fabricados por ellos mismos. Entonces, en vez de facilitar este camino de los nuevos convertidos, se lo hacían aún más difícil. Entonces, por eso Jesús les dice, haced 2 veces más hijos del infierno que vosotros mismos. Entonces, entendiendo esto, proseguimos con el tercer punto. Lo que hicieron con relación a la ley. En el versículo entonces del 21 al 22. Tú, pues, que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas
de los ídolos cometes sacrilegio, y esto es muy particular de la hipocresía. El jactarse de decir yo conozco todas las cosas, yo enseño todas las cosas, pero realmente yo no lo estoy practicando. Si nosotros lo llamamos en términos teológicos, la predicación de ellos refleja cierta ortodoxia, entendiendo ortodoxia como una doctrina correcta, pero también su vida no reflejaba ortopraxis en términos teológicos. Ortopraxis entendía como la práctica correcta. En forma simple, ellos predicaban una doctrina correcta, pero no practicaban esa doctrina. No la practicaban. Eso es principalmente ser un hipócrita. Entonces, si lo llevamos a contextos actuales, podríamos compararlo con un fiscal o con un carabinero, aquellos que son especialistas en las leyes. Pero ¿qué pasa si uno de ellos cae en corrupción? Es juzgado aún más por el hecho de ser ellos especialistas en las leyes, porque ellos tienen una responsabilidad distinta a una persona común y corriente. Entonces la ley les cae aún más fuerte. Así también ellos, los judíos, creían que por el hecho de ser judíos tenían esa falsa seguridad en su conocimiento, en su herencia, y ellos creían que por el hecho de tener la herencia y el conocimiento, ellos eran menos culpables de juicio, pero al contrario, eso los hacía aún más culpables de juicio, como este ejemplo que les acabo de dar de un político, o un juez corrupto. Y para terminar este punto, el punto 4 es lo que causaron por quebrantar la ley. Leyendo entonces el versículo 23 y 24. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y para reafirmar aún más esto, tenemos que entender que el pecado deshonra a Dios. Y David lo dijo en el Salmo 51:4. David lo confesó: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces cuando nosotros pecamos contra Dios. Y eso es una blasfemia. Eso es delicado. Y el apóstol cita a Isaías 52:5. Y Pablo reprende ahí firmemente a esos judíos hipócritas y los declara como está escrito: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, porque los gentiles veían en ellos esa hipocresía, veían en ellos ese orgullo, y en vez de avergonzar a ellos, simplemente avergonzaban a su Dios. Y eso es lo delicado, eso es muy delicado. Y si eso es delicado, imagínense, en el Antiguo Testamento, cuánto más delicado hoy, que estamos bajo el Espíritu Santo como guía en nuestras vidas. Cuando ellos pecaban, blasfemaban el nombre de Dios, cuánto más nosotros que somos guiados por el Espíritu Santo, al momento de pecar, estamos pecando contra Dios, estamos blasfemando el nombre de Dios, estamos avergonzando a Dios y somos más culpables de juicio por el hecho de que el Espíritu Santo nos guía y nos da a entender con mayor claridad qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. De esta forma hemos comprendido entonces en estos 4 puntos, estos 4 aspectos de esta falsa seguridad en el conocimiento que tenían los judíos. Y ya el último punto de los últimos versículos del libro de los Romanos, que nos queda la falsa seguridad del rito. La falsa seguridad del rito desde el versículo 25 hasta el 29. Y dice así: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión.
Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no está tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, para comprender esta falsa seguridad del rito, hay que comprender qué es lo que es la circuncisión. ¿Qué es lo que es la circuncisión? Y Pablo lo clarifica, mis hermanos, el verdadero significado de este rito. Dios lo había instituido en Génesis capítulo 17, 10 al 12, dice y ordena: la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Esta es una marca de su pacto, entonces, de Dios con Abraham, una distinción, una diferencia entre los elegidos de Dios y los gentiles. Esta distinción hay que comprender en profundidad su significado para comprender estos versículos. Y esta definición entonces la podemos comprender de la siguiente forma. No hay duda de que esta cirugía representa simbólicamente la pecaminosidad del hombre, que se transmite de generación en generación. Precisamente el órgano reproductor del hombre necesita purificarse con la remoción de su encubrimiento, de modo que el hombre es pecaminoso en el centro mismo de su naturaleza y necesita limpieza profunda en su corazón. Este símbolo gráfico de la necesidad de quitar el pecado se convirtió en la señal de ser judío. La señal de ser judío es una persona que estaba circuncidado a los 8 días de nacido. De esta forma demostraba que el pecado había salido de ellos y que ya no los encubría. Por lo tanto, quien se hacía llamar judío tenía que ser circuncidado. Era algo estricto. Sin embargo, por importante que fuera la circuncisión, ese rito, mis hermanos, y eso hay que entenderlo muy bien, ese rito en sí mismo no tiene poder espiritual alguno, de ninguna clase, no tiene ningún poder, porque ese rito solamente es señal de. Entonces, aquí está el error de los judíos. Ellos tenían una falsa seguridad en el rito, falsa seguridad en sus ceremonias, principalmente en esta circuncisión, y creían que por el solo hecho de estar circuncidados ya habían alcanzado la salvación. Por lo tanto, el apóstol Pablo refuta esta hipótesis. Entonces, verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Explica Pablo únicamente, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Esto es obediencia a la voluntad de Dios. Pero dice, pero si eres transgresor de la ley, Pablo advirtió, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, es decir, algo sin valor alguno. Algo sin valor alguno. Recordemos que la circuncisión era marca del pecado que había salido de ellos a través del conocimiento que tenían de la ley. Porque con la ley tenemos el conocimiento del pecado. Pero si ellos eran transgresores de la ley, la circuncisión venía a ser incircuncisión para ellos. Algo sin valor alguno, tenía ningún valor. Sí, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, ¿en qué radica la importancia de esto? Radica en la obediencia.
Pablo insiste en eso, en la obediencia, en la forma verdadera de agradar a Dios. Y no puedo considerarme ser circunciso, ser apartado del pecado, si el pecado está en mí. Es algo ilógico. Entonces, para aquellos que estaban en pecado, la circuncisión para ellos venía a ser incircuncisión. Entonces, aquí Pablo demolió esa seguridad falsa que ellos tenían en la circuncisión. Y en estos últimos 2 versículos ya Pablo deja muy en claro y demuele, pero con total aquí grandeza, esta confianza falsa. En el versículo 28, que dice de la siguiente forma: pues no es judío el que lo es exteriormente, en la carne. Repito, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Pero antes de seguir, entendamos que al decir, pues no es judío, ya comprendimos de dónde derivaba el nombre de judío a todos estos descendientes de Abraham, descendientes de la promesa de Abraham a través de la línea de Isaac. Entonces, pues no es judío. En otras palabras, no es descendiente de Abraham, no es descendiente de la promesa el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, que es descendiente de Abraham, no, sino que es judío el que lo es en lo interior. En lo interior, esa es la importante, el versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. He aquí la importancia, hermanos. La circuncisión es la del corazón, en espíritu. ¿Por qué en espíritu? Porque esto es espiritual. Abraham es el padre de la fe. Hermanos, Abraham, el padre de la fe, y las promesas abrahámicas se desprenden a los hijos descendientes de Abraham, pero por la fe. Por lo tanto, todos aquellos que son descendientes de Abraham, por la fe son herederos de estas promesas. Somos hijos espirituales. Por eso es importante entender esto. La circuncisión es la del corazón, en el espíritu. Somos hijos espirituales de Abraham. Y la circuncisión solamente es una señal no tiene ningún valor en sí misma. Los judíos no van a ser salvos por el hecho de tan solo de ser circuncidados. Entonces aquí el apóstol Pablo demolió, pero totalmente esta confianza falsa. En la circuncisión, en este rito. Entonces, somos descendientes espirituales. Somos la adopción. ¿Por qué? Porque por fe creemos en Jesucristo, por fe creemos, y por fe se nos adjudica entonces las promesas abrahámicas a nosotros que somos herederos, según la fe, herederos de Abraham. Y para confirmarlo aún más, ya voy terminando con la última cita en Génesis capítulo 22, del 17 al 18, que dice así, escuche con atención: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. La promesa que Dios le hizo a Abraham, hermanos, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. En tu simiente. Nosotros, le decía anteriormente, somos la adopción, somos hijos de Abraham por la fe, somos parte de este hermoso pacto que Dios hizo con Abraham. Y aquí lo deja tipificado en 2 ejemplos. Le dice, y tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y yo lo entiendo como una descendencia espiritual en la cual caímos nosotros, algo espiritual por la fe. Y como las
y como la arena que está a orillas del mar, una descendencia terrenal. Tenemos la descendencia legal, la descendencia sanguínea a través de Abraham por Isaac, a los judíos, pero también tenemos la descendencia espiritual, en la cual caímos nosotros, en la cual nosotros podemos decir que estas promesas también se nos adjudican a nosotros. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. Que el Señor nos dé claridad respecto a su palabra y podamos comprender y sacar de nuestra mente todas esas seguridades falsas que teníamos, así como los judíos. Hoy queda abolido, hoy quedan demolidas estas tres seguridades. También en nosotros caigan todas estas seguridades, las cuales quizás tenemos desde muy pequeños, en las cuales confiamos. No existe sacramento, no existe bautizo, no existe cena que te haga ser salvo. No, todos estos sacramentos son símbolos, son señal de algo que interior se ha hecho, que Dios ha hecho en nuestro interior. Esas son señales externas. Que el Señor de paz te guarde y te bendiga, son mis deseos. Amén.